Muy buenas, bienvenidos a otro domingo de divisa, en el que como todos los domingos vamos a comentar cómo ha ido los pares, la volatilidad que ha habido en dichos pares, algunas posiciones que habremos tomado en nuestros pares principales y la previsión para esta nueva semana. Así que para comenzar, como vemos, tenemos el eurodólar en gráficos semanales. Si bien podemos ver que semanas anteriores, a partir del inicio de este mes en febrero, la tendencia bajista en el eurodólar comenzó a tener una gran importancia, ¿no? Debido a un refuerzo importante en el dólar. En todos los pares del dólar, el dólar ha cogido mucha importancia, con lo que nos da indicaciones de que el dólar pues, puede llegar a un punto en el que se debilite para las próximas semanas. Así que vamos con el eurodólar, vemos gráficos semanales, podemos ver que la semana anterior, que empezó el 17 de febrero, no ha sido muy impulsiva, no ha tenido bastante movimiento con el que llevaba ya varias semanas, y podemos ver que esa semana la que hemos tenido ha sido muy lenta, formando una clave vela totalmente de reversión de esta tendencia bajista que llevábamos precedida durante varias semanas. Entonces podemos irnos a gráfico diario para verlo mucho mejor. Como podemos ver, tenemos nuestras zonas claves, picos anteriores, alrededor del 1.088, y podemos ver que esta semana se ha movido relativamente poco. Podemos ver que aquí empezó la semana del 17 de febrero y han pasado varios días, toda la semana, y el movimiento ha sido relativamente poco. Básicamente se ha movido alrededor de 50-47 pips por debajo y unos 37 pips por encima, con lo cual no ha habido mucho movimiento, mucho que comentar esta semana para el eurodólar. Si bien podemos ver retesteos alrededor de esta zona, de la zona ya nombrada, y buscar algún pico hacia alrededor del 1.075, ¿okay? De todas formas, habrá que ver cómo el precio reacciona en esta zona ya nombrada, ya que es de total importancia. Podemos ver gráficos de H4 para un movimiento más preciso, como podemos colocar algunas líneas de tendencia de apoyo del precio. Ok, y el precio acaba de iniciarse la sesión, iniciarse la nueva semana, la apertura, y hemos visto un pequeño gap sin importancia, y que el precio pues tenderá a rebotar la zona ya nombrada. Si vemos, podemos dibujar una tendencia bajista bastante agresiva, la cual el precio la rompió, retesteó en nuestra zona, nuestro soporte clave, como podemos ver, el 1.078 fue un soporte bastante importante en H4 con bastantes mechas sobre el soporte, con lo cual veremos un posible movimiento impulsivo esta semana alrededor de esta zona del 1.088, para, si bien así, si reacciona como es debido en esta zona, buscar un nuevo corto hacia el punto 1.075. Con lo cual esto es la previsión para la próxima semana y lo que ha pasado esta semana en el eurodólar. Es el USD-CAD. Como habíamos anunciado las anteriores semanas, teníamos una resistencia clave en esta zona, en la cual pillamos un corto bastante bueno, sin apenas drawdown.
Y esta semana ha salido una vela bajista con bastante mecha, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Vemos que ha habido un pequeño gap de algunos pips, pero sin embargo, si nos podemos ver en el gráfico diario, podemos ver ese retesteo en la zona del 1.332, esa zona clave. Y el precio ha rangueado durante unos días formando envolventes y pequeñas y pequeños mechas en todas estas velas. Y podemos ver que en los gráficos diarios podemos ver una buena LT de tendencia alcista, la cual va a ser una zona clave, un punto clave en el que a partir de esa zona el precio tome alguna decisión, tanto seguir en largo como seguir en corto. Esta línea de tendencia que tenemos aquí va a ser de total importancia junto con las medias móviles. Como vemos, las medias móviles están empezando a girar, a cambiar de sentido, y esto puede ser una indicación de que el movimiento en corto puede darse hacia esta zona del 1.34, formando un posible patrón de hombro, cabeza, hombro. Como vemos aquí, la posibilidad de la creación de este patrón gráfico. Habrá que esperar para la toma de posiciones en este par. Si vemos H4, vemos un buen rangueo en estos días que el precio ha estado creando envolventes. Parece que este rangueo se ha roto, pero sin embargo la apertura se ha vuelto a meter en el rangueo que tenemos aquí, con lo cual habrá que esperar algún cierre claro por debajo de este rangueo y sobre la línea de tendencia. Y si no, la otra posición que se podría tomar sería todo lo contrario, una rotura de este cuadro de rangueo, ¿vale? Un apoyo de esta rotura del cuadro de rangueo, rotura, apoyo, y ya buscar de nuevo el 1.33 y a partir de ese nivel pues valorar posibles posiciones en corto o en largo. Entonces, en el dólar CAD, esperar un poco los movimientos esta semana. De momento nada interesante en este par para la próxima semana, y veremos cómo va avanzando para las posibles tomas de decisiones. Si bien vemos unas posibles líneas de tendencia, y la formación de otro patrón que sería un triángulo. Con lo cual, esto es todo en el USD-CAD, un pequeño análisis, una pequeña review para la próxima semana. Así que nos mantendremos al tanto en nuestro Instagram. Un saludo. Bien, el siguiente par que vamos a analizar es la libra dólar. Esta semana también ha sido bastante quieta. No se ha movido prácticamente, no ha cogido una gran tendencia al precio. Vemos que el cuerpo de la vela bajista que se formó la semana es prácticamente el mismo cuerpo de la mecha, con lo cual nos da una vela pues totalmente de indecisión y de rechazo de esta zona del 1.282. Vemos que el precio ha creado pues una zona, como vemos aquí, una zona bastante fuerte de soporte y resistencia, como ha sido con este pico de aquí. El precio subió, volvió a nuestra zona clave, volvió, la retesteó de nuevo, volvió, la rompió y ahora parece que ha cerrado por debajo de esta zona. Sin embargo, tenemos dos zonas clave, que es la zona que podemos mejor ver en gráficos diarios, que sería esta zona, y la siguiente zona de soporte. Con lo cual el precio podemos ver que ha respetado bastante bien esta zona de total importancia, lo cual nos va a indicar, dependiendo de cómo actúa el precio en esa zona, si bien se dirige en largo o en corto. Vemos que esta semana el precio inició alrededor del 1.33, sobrepasando nuestra zona de resistencia. Habíamos anunciado la semana anterior un posible corto
apoyado, ¿no? Apoyado en esta zona para ir a buscar el 1.282. Sin embargo, el precio salió de nuestra zona y rompiendo las medias móviles. Sin embargo, esta semana el precio volvió a meterse dentro de volvió a romper nuestra zona de soporte, la cual es una gran indicación de posibles movimientos bajistas. Podemos ver H4, verlo mucho mejor, la cual vamos a buscar un posible corto en esta resistencia hacia este punto clave. Para ello vamos a tener que esperar pues alguna indicación del mercado para irnos en corto, si viene algún movimiento interesante en gráficos de time frame menores sobre esta zona, para indicarnos este posible corto hacia el 1.28235. Con lo cual el GBP USD, la previsión es corta, siempre y cuando respete nuestra zona, apoyado además en nuestra línea de tendencia que tenemos, no con una gran inclinación, pero sin embargo es un factor más, un factor clave para determinar nuestro corto en esta zona. Con lo cual el GBP USD, nuestras previsiones son totalmente cortas. Dólar estadounidense y yen japonés. Como vemos la semana anterior anunciamos que había posibilidades de movimientos alcistas si bien rompía nuestro punto clave el 110.3 y el precio rompió, entonces salió una vela totalmente alcista hacia el 112.135. Vamos a ver gráficos más pequeños como el diario, como este movimiento se produjo en tan solo 2 días, entre el 19 de febrero y el 20 de febrero. El 19 de febrero fue una vela totalmente de movimiento alcista y ya el 20 llegó a nuestro punto y el 21 rechazó con muchísima fuerza. Esto nos da una indicación de que este nivel es un nivel muy fuerte al que el precio le va a costar moverse alrededor de él. Si bien podemos dibujar nuestras zonas de soporte y resistencias más claves, más significativas, y observamos que el precio una vez rompió esa zona de resistencia, el precio se disparó hacia nuestro punto pivote. Bien, nos vamos al gráfico de H4 para ver el movimiento donde se originó. Vemos el 18 de febrero como el precio fue la última vez que retesteó nuestra zona de soporte hasta tomar ese movimiento alcista. Vemos que el 18 de febrero, formaba ya velas de totalmente indecisión, de totalmente posible reversión, y ya comenzó el precio a moverse, rompiendo así nuestra zona de resistencia, y una vez roto ya el precio se disparó hacia arriba. Con lo cual podemos ver que esta zona es una zona clave en la que el precio puede rechazar y en la que posiblemente esperaríamos un corto con este doble posible techo en la zona del 112.135 hacia nuestro próximo soporte, como podría ser esta zona. Con lo cual, para el dólar estadounidense con el yen japonés, la previsión es corta, siempre y cuando nuestro precio llegue a nuestras resistencias clave, formando así un patrón de cambio de tendencia como puede ser un doble techo. Bien, y para terminar, el oro, bastante tendencia ha cogido esta semana. Estábamos buscando un corto alrededor de la zona ya marcada del 1.610. Sin embargo, el oro ha tenido una tendencia bastante alcista y un movimiento bastante fuerte debido a la gran fuerza que ha cogido el dólar esta semana. Nuestra previsión para el corto al final no fue tomada, no tomamos posiciones ya que el precio no cumplió los movimientos esperados para la toma de ese corto. Bien, vemos que el precio ha roto totalmente nuestra zona de resistencia y ha creado así un nuevo máximo alrededor del 1.643. Si bien vemos el gráfico diario, lo podemos ver con mayor claridad, como nuestra zona
Primero teníamos una zona de resistencia clave, la cual el precio lo rompió con esta gran vela alcista, y la siguiente zona para la toma de corto bien era formado así por un spike que fue bastante evidente y que nos daba así pues un punto clave para la toma de decisiones. Y bien el precio se acercó a esta zona, lo retesteó al día siguiente con una pequeño movimiento bajista y ya lo rompió por encima, y al día siguiente fue una vela totalmente de tendencia alcista. Con lo cual, si nos vamos a H4, lo podemos ver con mayor claridad, como teníamos alrededor de esta zona una especie de triángulo. Esta zona es la zona donde buscábamos pues, un posible corto. Al final el precio se abrió, la apertura esta semana abrió con la apertura con un pequeño gap por encima de nuestra línea de tendencia bajista, y el movimiento no fue dado para nada en corto, fue continuamente largo hasta nuestra zona clave de resistencia. En esta zona el precio retesteó un poco hacia las medias móviles, sin embargo no era un movimiento para nada claro para nuestra toma de cortos, con lo cual nos mantuvimos al margen de esta operación para así evitar una pérdida, y al precio, como vemos, después de retestear y de crear este fuerte doji, el precio rompió a las siguientes 4 horas nuestra resistencia, ya comenzando así el movimiento alcista hacia donde se encuentra actualmente. Con lo cual la previsión para la próxima semana, vemos que el precio ya ha ido dejando mechas por encima de donde está cerrando, con lo cual eso nos da una indicación de agotamiento del mercado. Así que esperaríamos pues, un retesteo en nuestra zona del 1.610 para la toma de posiciones en largo. Si bien podemos ver una línea de tendencia, lo cual puede apoyar nuestra posición en largo. Así que de momento para el oro no tenemos posiciones activas de momento para esta semana, pero sí vigilar nuestra zona de soporte para la toma de decisiones en largo. Veremos cómo se va creando los patrones esta semana alrededor de la zona que tenemos de entre las medias móviles y el precio que se ha formado, y un posible movimiento y creación de patrones en esta zona podría ser también una oportunidad para la toma de decisiones tanto en corto como en largo. Con lo cual esto es todo. Todo es un pequeño avance de la previsión de los pares para la próxima semana. Así que espero que les haya gustado, que tengan muy buena semana y que operen como siempre con control. Un saludo.